Hechos, capítulo 17. Después que Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como de costumbre, Pablo entró a la sinagoga y durante 3 sábados debatió con ellos, usando las escrituras. Entonces les explicó su significado, demostrándoles que el Mesías tenía que morir y resucitar. Este Jesús del cual les hablo es el Mesías, les dijo. Y algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos adoradores griegos y algunas mujeres influyentes. Pero los judíos se pusieron celosos y junto a unos agitadores que encontraron en la plaza del mercado formaron una turba y se amotinaron en la ciudad y atacaron la casa de Jasón. Entonces trataron de encontrar a Pablo y a Silas para presentarlos ante la gente. Pero como no pudieron encontrarlos, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los líderes de la ciudad, gritando: a estas personas se les conoce por estar causando problemas y desorden. Ahora vinieron aquí, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos desafían los decretos del César, cometiendo traición al decir que hay otro rey, llamado Jesús. El pueblo y los líderes de la ciudad estaban muy perturbados al escuchar esto. Entonces obligaron a Jasón y a los otros a pagar fianza antes de dejarlos ir. Los creyentes hicieron salir a Pablo y Silas hacia Berea esa misma noche. Y cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. La gente de allí tenía mejor actitud que los de Tesalónica, pues aceptaron rápidamente la palabra y examinaban las escrituras cada día para asegurarse de que era correcto lo que les enseñaban. Como resultado de esto, muchos se convirtieron en creyentes. Asimismo, algunas mujeres y hombres griegos que tenían cargos importantes. Pero cuando los judíos de Tesalónica oyeron que Pablo también estaba predicando la palabra en Berea, fueron hasta allá y causaron los mismos disturbios, provocando a las multitudes. De inmediato los creyentes enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo se quedaron. Y los que acompañaban a Pablo lo llevaron muy lejos, hasta Atenas, y regresaron con instrucciones que Pablo envió a Silas y a Timoteo para que ellos fueran a acompañarlo tan pronto como fuera posible. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo estaba muy perturbado al ver la idolatría que se practicaba en la ciudad. Él debatía en la sinagoga con los judíos y con los adoradores de Dios, así como también lo hacía en las plazas del mercado, con los que se encontraba cada día. Algunos filósofos epicúreos y estoicos también discutían con él. ¿De qué habla este hombre?, se preguntaban, y otros concluían: parece que enseña sobre dioses extranjeros, porque hablaba sobre Jesús y la resurrección. Entonces lo llevaron al Areópago y le pidieron: por favor, háblanos sobre esta nueva enseñanza que estás promoviendo. Hemos oído de ti cosas que para nosotros son extrañas, por eso nos gustaría saber lo que significan. Todos los atenienses, incluyendo a los extranjeros que vivían allí, pasaban todo el tiempo sin hacer nada más que explicar o escuchar sobre cosas nuevas. Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago y dijo: pueblo de Atenas, puedo ver que ustedes son muy devotos en todo. Y mientras caminaba, viendo sus santuarios,
encontré un altar que tenía la inscripción: a un Dios no conocido. Este Dios no conocido a quien ustedes adoran es el que yo les estoy describiendo. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y la tierra, no vive en los templos que nosotros hacemos. Él no necesita que le sirvamos, como si Él necesitara de alguna cosa, porque Él es la fuente de vida de todo ser vivo. De un solo hombre Él hizo a todos los pueblos que viven en la tierra, y decidió de antemano cuándo y dónde debían vivir. El propósito de Dios era que ellos lo buscaran, esperando que ellos se acercaran a Él y lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, tal como escribieron los mismos poetas de entre ustedes. Somos su familia. Ya que somos su familia, no debemos pensar que Dios es como el oro, la plata o una piedra moldeada por arte y pensamiento humano. Dios pasó por alto la ignorancia de la gente en el pasado, pero ahora llama a todos, en todas partes, al arrepentimiento, porque Él ha establecido un tiempo en el cual juzgará con justicia al mundo por medio del hombre que Él ha elegido, y les ha demostrado a todos que Él es el escogido al resucitarlo de los muertos. Algunos de ellos se burlaron cuando escucharon acerca de la resurrección de los muertos, pero otros dijeron: por favor, regresa más tarde para que podamos oír más sobre esto. Entonces Pablo se fue, y unos cuantos hombres se unieron a él, y creyeron en Dios, incluyendo a Dionisio, un miembro del Areópago, así como una mujer llamada Dámaris, y otros más. Bienvenido. El libro de Hechos, en el capítulo 17, trae muchas enseñanzas en el viaje a Tesalónica, a Berea y Atenas. En primer lugar, el sábado se seguía guardando mucho tiempo después de la resurrección de Cristo. El verso 2 menciona: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Como acostumbraba, menciona el texto, es decir, que lo hacía de manera regular, era una costumbre. Entonces, en aquel tiempo se reunían los sábados, guardaban el sábado. Cristo ya había muerto hace muchos años atrás y seguían guardando el sábado. Esta es una evidencia contra aquellos pensamientos o ideas en que se sostiene que después de la resurrección de Cristo ya no es necesario guardar el sábado, sino que por ese mismo hecho, porque Cristo resucitó el domingo, pues ahora hay que guardar y de ser declarado el día domingo como el día del Señor. Pues la Biblia no enseña en ninguna parte esto, y aquí hay una evidencia más. En segundo lugar, cuando compartes a Cristo, encontrarás personas que serán obstáculos. Muchos estaban creyendo, pero el verso 5 menciona que celosos, entonces los judíos que no creían, porque habían judíos que sí creían, hombres malos con los que juntaron una turba y alborotaron a la ciudad. Estos estaban celosos porque estaban perdiendo a las personas que pues no creían en Pablo, en Cristo, y se preocuparon. Y finalmente detrás de esto estaba el enemigo de Dios, que usaba a las personas para crear estos alborotos, estos obstáculos al trabajo de Pablo. Cuando compartes a Cristo habrán obstáculos, tal vez obstáculos humanos, personas que se burlarán, personas que te perseguirán por tu fe, personas que te cerrarán los caminos. Tú sigue predicando en todos los caminos que sea posible.
En la tercera enseñanza vemos que Dios vencerá finalmente los obstáculos. Dice el verso 9, pero después de obtener la fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Habían querido que Jasón pues fuese ajusticiado porque él había alojado a Pablo, a los misioneros. Sin embargo, fueron soltados. Dios va a proveer las salidas, las soluciones si tú deseas predicar a Jesús. No te preocupes. Tal vez no veas la solución inmediatamente, pero Cristo va a proveer a medida que avances por fe. Pero no te detengas. Continúa compartiendo a Jesús. En cuarto lugar, debes verificar por tu propia cuenta lo que aprendes sobre la Biblia. Después de esto, Pablo y Silas se fueron a Berea. Entraron en la sinagoga de los judíos y el verso 11 menciona algo importante. Voy a leer. Estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Nota la diferencia. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos no se contentaban con la predicación. Ellos verificaban en la Biblia si realmente era así. Tú debes de ser así como los de Berea. No solamente escuches palabras bonitas o a un pastor que predica. Debes cerciorarte que lo que se predica es así realmente, estudiando tu Biblia, estudiando la palabra. No te conformes con lo que dicen las personas. Estos comentarios es una interpretación que cada ser humano damos, que compartimos la Biblia, damos a la Escritura. Pero jamás va a igualar a la Escritura escuchada u oída por ti mismo, por ti misma. Es allí donde Dios te habla personalmente. Entonces, por tu propia cuenta investiga lo que aprendes. Cada vez que hay una nueva enseñanza, investiga hasta que te des cuenta y digas que realmente es así o tal vez no es así. En quinto lugar, nuestro corazón debe constreñirse por compartir a Cristo. Después de esto, Pablo se fue a Atenas porque habían llegado los que habían alborotado en Tesalónica, habían llegado a Berea también. Entonces Pablo tuvo que ir a Atenas. En el verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sabemos por historia universal que Atenas era una ciudad donde se amaba los nuevos pensamientos, la filosofía griega. Entonces les gustaba escuchar cosas nuevas. Era un lugar de mucho conocimiento y saber, pero también era entregado a la idolatría. Había muchos dioses y Pablo estaba indignado con el corazón que se enardecía, menciona. Si tu corazón no se enardece, no se constriñe por compartir a Cristo, por ver la maldad que sucede en este mundo, algo está mal. Mira cómo sufren las personas. Mira las noticias solamente de esta mañana en tu país. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuántas personas sufren? ¿Cuánto dolor, inmoralidad y mil males cada día se aumentan? Nosotros debemos estar con un corazón cada vez más prestos para predicar, preocupados porque se acerca el fin, así como Pablo. La siguiente enseñanza es que aprovechemos todas las oportunidades para predicar a Cristo. Después de esto, Pablo, me imagino que miraba las estatuas, los lugares allí en Atenas y dijo, ¿cómo predico a estas personas? Son filósofos. Entonces Pablo vio una oportunidad, vio una inscripción que decía al Dios desconocido. Entonces él dijo, a ese Dios desconocido yo les predico, porque evidentemente no lo conocían. No quería usar las imágenes que habían en aquel lugar.
Entonces, tú también aprovecha todos los medios. Hoy en día hay mucha tecnología, hay redes sociales. Aprovéchalos. Hoy día es más fácil llegar a muchas personas con pocos toques. Aprovecha las redes sociales. Ahora, también puedes aprovechar los nuevos canales, no solamente digitales. Puedes visitar a las personas, puedes llevar esperanza a alguien que está enfermo. Vivimos en un mundo donde hay abundancia de enfermedades. Visita a alguien que está enfermo, ayúdale a buscar la solución para su enfermedad, su tratamiento, y así también puedes compartir a Cristo. Esto solo es un ejemplo de las muchas formas y oportunidades que hay para compartir a Jesús. En séptimo lugar, Dios es nuestro Creador infinito y perfecto. Pablo empieza a hablar sobre Dios como Creador, como el que es único, perfecto, dador de la vida, fuente de vida, y que busca que las personas vuelvan hacia Él. Pero Él dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El verso 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como que necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él es el Dios a quien tú y yo adoramos, un Dios creador, no un Dios creado, no un Dios que necesita de algo, de alguien. No es una imagen que necesita ser pintada, cargada, creada. Es Dios mismo vivo que sustenta todo. Cree en este Dios. Predica de este Dios, que es nuestro Dios y que finalmente es el único Dios. En octavo lugar, siempre habrá personas interesadas en la verdad y en aceptar a Dios. Después de predicar en Atenas, Pablo menciona la resurrección. Parece que no les gustó esta idea y se empezaron a burlar. Pero dice en el verso número 34, pero algunas de las personas de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Estas personas creyeron. Eran pocos, pero son el fruto del esfuerzo de Pablo en un lugar difícil. Por tanto, todos tus esfuerzos tendrán resultados, pero no pienses que no vale la pena aquí o allá predicar. Siempre habrá personas interesadas. En conclusión y la aplicación para hoy, comparte a Cristo con otros. Quizá enfrentes obstáculos, pero Cristo va a vencer porque la misión no es tuya, es de Cristo. Tú solo eres instrumento, tú solamente presenta a Cristo. Si aceptan o no aceptan, esto déjalo a Cristo. Tú solamente comparte, predica y haz tu esfuerzo, a pesar de la oposición. Ora y Dios abrirá los caminos. Inicia con tu familia, con tus amigos, parientes, vecinos, compañeros, etc. Porque todos merecen escuchar la salvación. Terminamos ahora con una oración. Señor nuestro, danos el coraje, el denuedo que tenía Pablo. Tal vez no lleguemos a ser como él, pero danos su carácter, Padre. Tal vez no viajaremos a tantos lugares, pasando tanto dolor, pero podemos compartir en el lugar donde estamos, Señor. Por favor, si hay obstáculos, vence los obstáculos. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que hay y con el corazón constreñido, Señor, predicarte a ti. Señor amado, gracias por ser nuestro Creador infinito, nuestro sustentador. Bendice a las personas que escuchan también este canal y tal vez muchos aún no te conocen completamente. Gracias por esta oportunidad y también bendice a cada persona en sus luchas, en sus dificultades, desafíos de este día. Ayúdalos con tu gran poder, Padre. Invocamos tu presencia en este día. En el nombre de Jesús. Amén.